Durante años, se creyó que los nazis eran los únicos en llevar la ciencia al límite de lo inhumano. Pero había otro infierno. Más silencioso. Más cruel. Oculto en los campos helados de Manchuria, un grupo de científicos japoneses convirtió a miles de personas en ratas de laboratorio vivas. Sin anestesia. Sin piedad. Y con el respaldo total del imperio. Advertencia: este vídeo tiene fines exclusivamente históricos y educativos. El contenido puede incluir referencias a hechos reales perturbadores o sensibles, tratados con el máximo respeto. Si eres sensible a estos temas, considera verlo con discreción. Invierno de 1937. Manchuria, al noreste de China. El viento corta la piel. La nieve cubre un complejo militar fuertemente resguardado. No hay señales. No hay mapas que lo mencionen. No existe, oficialmente. Pero dentro de esas instalaciones, rodeadas por muros electrificados y alambre de púas, está ocurriendo algo que ni siquiera el tiempo ha podido borrar. Se llamaba Unidad 731. Una supuesta estación de prevención de epidemias y purificación del agua del ejército imperial japonés. Pero eso era solo un disfraz. En realidad, era un laboratorio del horror. Un centro clandestino donde miles de hombres, mujeres y niños fueron usados como cobayas humanas en experimentos que desafían toda noción de humanidad. Japón, en ese momento, había invadido China como parte de su campaña de expansión imperial. Bajo el mando del sanguinario general Shiro Ishii, un médico ambicioso y brutal, la Unidad 731 se estableció con un solo objetivo: convertir el cuerpo humano en un campo de pruebas para la guerra biológica. No estamos hablando de simples pruebas médicas. Estamos hablando de vivisecciones sin anestesia. Congelamiento extremo hasta que la carne se desprendía del hueso. Inyecciones con peste bubónica, antrax y sífilis directamente en los órganos. Y lo peor, es que todo esto se realizaba con autorización directa del gobierno japonés. No eran actos de locura aislada. Eran parte de un programa científico. Las víctimas eran campesinos chinos, prisioneros de guerra soviéticos, coreanos, mongoles, y en algunos casos, incluso niños secuestrados de pueblos enteros. A los ojos de Ishii y su equipo, no eran personas. Eran marutas, que en japonés significa troncos. Así los llamaban. Así los trataban. Muchos de estos experimentos jamás fueron registrados con palabras. Pero sobrevivieron en los testimonios de quienes vivieron para contarlo, y en las cicatrices de una región marcada por el silencio. Hoy, hablaremos de lo que ocurrió allí. De lo que se quiso borrar de la historia. De lo que incluso después de la guerra, fue encubierto por potencias que prefirieron obtener secretos científicos en lugar de justicia. Prepárate. Lo que sigue es solo el principio del horror. Bloque 1. Los cirujanos del horror. El complejo de la Unidad 731 era más grande que muchos hospitales modernos. Constaba de laboratorios, cámaras de presión, quirófanos, cámaras de congelación, cámaras de gas, y hasta un horno crematorio. Todo diseñado para experimentar con la muerte. Uno de los procedimientos más repetidos era la vivisección. Cortar a una persona viva, sin anestesia, para estudiar el funcionamiento de sus órganos en tiempo real. Sí. Abrir el pecho, retirar costillas, extraer los pulmones, mientras la víctima aún respiraba. Los médicos observaban el latido del corazón, el color de los intestinos, la reacción de los órganos al dolor. ¿El propósito? Según los informes secretos del ejército japonés, era entender mejor las funciones del cuerpo humano. Pero en la práctica, era tortura disfrazada de ciencia. En uno de los pocos testimonios rescatados, un asistente médico japonés recordó haber visto a una mujer embarazada ser abierta en canal, para estudiar el desarrollo del feto. No se le administró ningún sedante. Ni a ella, ni al niño que sacaron de su útero. Otro testigo, Yoshio Shinosuka, quien fue forzado a servir como asistente de laboratorio en su adolescencia, declaró décadas después: yo sujetaba las piernas. El doctor cortaba, y la sangre salpicaba en mi rostro.
Al principio vomitaba. Luego, ya no sentía nada. Los prisioneros eran infectados con enfermedades como tifus, sífilis, disentería, tuberculosis, y se les dejaba morir para observar la progresión de la infección sin tratamiento alguno. Y si no morían lo suficientemente rápido, eran abiertos. Era común que los médicos de la unidad 731 compitieran entre ellos por ver cuánto podía resistir un cuerpo antes de morir. Cuerpos congelados, extremidades seccionadas y cosidas en lugares opuestos, transfusiones de sangre entre especies, incluso inyección de orina en el cerebro eran parte del catálogo de torturas diarias. ¿Y los resultados? Eran anotados meticulosamente. Como si fueran experimentos con ratas. Solo que estas ratas gritaban en japonés, en ruso, en chino. Y nadie afuera escuchaba nada. Porque la unidad 731 no existía oficialmente. Ni siquiera dentro del propio Japón. Era un secreto de Estado. Uno, que costó la vida de más de 10,000 personas. Pero esto, solo era la antesala. Lo más perverso aún estaba por venir, la guerra biológica. Bloque 2. Las bombas humanas. Mientras en Europa los nazis fabricaban cámaras de gas, en Asia, Japón diseñaba bombas que no solo mataban, sino que infectaban todo a su paso. En los laboratorios ocultos de la unidad 731 se cultivaban cepas de peste bubónica, cólera, antrax, fiebre tifoidea y otras enfermedades tan letales como invisibles. No en placas de Petri. No en tubos de ensayo. Sino dentro de seres humanos vivos. Los prisioneros eran infectados deliberadamente para que su cuerpo se convirtiera en una fábrica biológica. Cuando alcanzaban el punto máximo de contagio, eran ejecutados. Y sus órganos, sangre y fluidos, se usaban como material para armar bombas biológicas. Sí. Bombas. Literalmente, proyectiles diseñados para liberar pulgas infectadas con peste bubónica sobre pueblos enteros. Lo hicieron en varias provincias de China, incluyendo la tristemente célebre ciudad de Ningbo, donde lanzaron miles de pulgas portadoras de peste desde aviones. En pocos días, la muerte se esparció como humo en el viento. No eran soldados los que morían. Eran campesinos, mujeres, niños, ancianos. Personas que ni siquiera sabían que estaban en guerra. Las víctimas caían con fiebre, con bubones negros en la piel, tosiendo sangre, y los médicos japoneses entraban después, vestidos con trajes de aislamiento, para tomar notas y recoger muestras. Un ex médico del ejército testificó ante el tribunal de Tokio en 1946, medíamos cuánto tardaba en morir una aldea completa, si eran 2 días, mejorábamos la cepa. Si eran 4, la descartábamos. La guerra bacteriológica japonesa fue tan avanzada, que incluso desarrollaron bombas de cerámica diseñadas para romperse al tocar el suelo y liberar la enfermedad sin dañar el material biológico. Se estima que más de 200,000 personas murieron en China por los efectos de estas armas. La mayoría jamás supo de dónde vino la enfermedad. Y muchos pueblos, hasta hoy, guardan silencio. Porque el horror no venía con un ejército. Venía con el viento. Y mientras eso ocurría en los campos, dentro de la base secreta, Shiroishi preparaba algo aún más inhumano. Una serie de pruebas que no buscaban curar enfermedades, sino resistirlas. A costa de todo. Bloque 3. El límite del cuerpo humano. A Shiroishi no le bastaba con saber cómo matar. Quería entender cuánto dolor podía soportar un cuerpo antes de rendirse. En las salas más frías del complejo 731, se realizaban los llamados experimentos de resistencia. El objetivo era probar cómo respondía el cuerpo humano ante condiciones extremas. No con maniquíes. No con soldados entrenados. Sino con prisioneros desnudos, atados y desechables. Uno de los experimentos más comunes era el de congelación. Los presos eran forzados a salir al patio, con las temperaturas bajo cero, mientras sus brazos o piernas eran rociados con agua helada repetidamente. Esperaban. Observaban. Hasta que la piel comenzaba a cristalizar. Hasta que el tejido se volvía negro.
Y luego, los golpeaban con palos de madera. No por sadismo, sino para saber si el sonido era duro como el de una tabla congelada, como anotaban en sus registros. A veces dejaban los miembros congelados por días. Y luego, los amputaban sin anestesia, solo para estudiar los efectos del gangrenamiento en tiempo real. Otros prisioneros eran encerrados en cámaras de baja presión para simular altitudes extremas. Sus ojos explotaban. Sus pulmones colapsaban. Todo era observado con frialdad quirúrgica. Incluso se realizaban inyecciones de agua salada en lugar de sangre para estudiar la deshidratación interna. A algunos se les privaba de alimento por semanas, mientras se medía el deterioro de órganos mediante rayos X y disecciones parciales. Sí, disecciones mientras aún estaban vivos. Ni los niños se salvaban. Uno de los testimonios más escalofriantes, recogido por un traductor del Tribunal de Crímenes de Guerra, narra cómo un grupo de científicos inyectó sífilis a una madre y a su hijo de 6 años, al mismo tiempo. Los mantuvieron vivos durante semanas, midiendo el avance de la enfermedad. Cuando la madre murió, el niño fue diseccionado para observar los efectos en un cuerpo infantil. Y lo peor es que nadie protestaba. Los médicos decían que lo hacían por el bien del imperio. Los soldados simplemente obedecían. Los científicos tomaban notas. Era una maquinaria silenciosa, fría, perfectamente diseñada para aniquilar la empatía y reemplazarla con datos. Y mientras los cuerpos se amontonaban, un nuevo tipo de experimento se ponía en marcha. Uno que involucraba armas químicas. Y que se probaría en campo abierto. Bloque 4. Campo de pruebas. Humano. En algún punto, la línea entre ciencia y sadismo se desdibujó por completo. Siroisi y su equipo ya no querían simulaciones. Querían saber cómo funcionaban sus armas en condiciones reales. Y para eso, necesitaban un campo de batalla. Uno controlado, cerrado, secreto. Uno donde los soldados pudieran probar lanzallamas, granadas, gases venenosos y proyectiles. Sobre cuerpos vivos. Y ese lugar ya existía. Estaba dentro del propio complejo de la Unidad 731. Los prisioneros eran llevados a patios cerrados, amarrados a postes o simplemente puestos en fila. Los científicos observaban desde torres, con cronómetros y cuadernos en mano. Los soldados disparaban, y ellos medían el tiempo que tardaban en morir. Granadas experimentales eran lanzadas cerca del abdomen, para analizar la dispersión de los órganos. Lanzallamas probaban la duración de la combustión sobre piel humana. Y gases como cloruro de cianógeno, fosgeno o gas mostaza eran liberados en cámaras selladas, con personas adentro, sin máscaras. Los registros muestran que, en muchos casos, los prisioneros suplicaban ser ejecutados rápidamente. Pero ese era precisamente el punto, observar su agonía. En ocasiones, se los vestía con uniformes militares chinos, rusos o estadounidenses, para simular enfrentamientos y probar la eficacia de las armas a distintas distancias. Era, literalmente, un teatro de guerra en miniatura. Y lo más perturbador es que nadie se escondía. Esto no eran crímenes cometidos por sádicos solitarios. Eran proyectos organizados, supervisados y registrados por el alto mando japonés. Los informes de campo eran enviados directamente a Tokio. Y recibían financiación constante. Porque los resultados, según el gobierno, podrían definir el futuro del imperio. Muchos de los soldados que participaron en estos simulacros regresaron a sus cuarteles con medallas y silencio. Porque todo estaba clasificado. Lo que no estaba en silencio, eran las cámaras del complejo. Donde cada grito, cada estallido, cada llaga en la piel, era una prueba más de lo que el ser humano puede soportar, cuando se convierte en instrumento de guerra. Pero lo más cruel no fue lo que hicieron durante la guerra, sino lo que ocurrió después. Porque cuando todo terminó, nadie pagó por estos crímenes. Y esa es la traición más grande de todas. Bloque 5. El Pacto del Silencio. Japón se rinde. La Segunda Guerra Mundial termina. Y el mundo entero exige justicia. Los líderes nazis son juzgados en Nuremberg.
Los crímenes contra la humanidad son expuestos ante el planeta. Y mientras tanto, al otro lado del mundo, las puertas de la Unidad 731 son selladas para siempre. Los documentos son quemados. Los laboratorios, demolidos. Los prisioneros, ejecutados. Los cuerpos, incinerados en masa. Zero Easy da la orden, borrar todo rastro. Pero había algo que no podía destruirse, los datos. Miles de páginas con resultados de años de experimentos, anatomía humana viva, reacciones al gas, resistencia a infecciones, mapas de propagación bacteriológica, y Estados Unidos lo sabía. Cuando las tropas estadounidenses entran a Japón, descubren rumores sobre la existencia de la Unidad 731. Encuentran restos de documentos. Testimonios. Algunos sobrevivientes del personal. Y entonces, toman una decisión brutal: no habrá juicio. No habrá prisión. No habrá justicia. A cambio de entregar todos los resultados de sus investigaciones, el gobierno estadounidense ofrece inmunidad total a ICI y a todos sus colaboradores. ¿Por qué? Porque estaban comenzando la Guerra Fría. Y esos datos, por crueles, inmorales y repugnantes que fueran, valían oro en una carrera por el poder biológico. Zero Easy nunca fue juzgado. Nunca fue arrestado. Nunca pidió perdón. Vivió en libertad, con sueldo estatal, hasta su muerte en 1959. Muchos de sus colegas pasaron a dirigir hospitales, universidades y empresas farmacéuticas. Algunos incluso recibieron condecoraciones. Estados Unidos encubrió todo. Y los archivos se clasificaron por más de 40 años. Mientras tanto, las víctimas fueron olvidadas. Sin nombre, sin tumbas. Sin verdad. Hasta que, décadas después, un grupo de periodistas e historiadores chinos comenzó a excavar, literalmente. Y lo que encontraron fue el clímax de esta historia. A las afueras de Harbin, en el noreste de China, hay una zona donde, durante décadas, nadie quiso construir nada. Los campesinos decían que la tierra estaba maldita. Los perros aullaban sin razón. Y algunos aseguraban haber escuchado gritos que venían del suelo. En 1984, un grupo de trabajadores que excavaba para instalar tuberías hizo un hallazgo escalofriante: huesos humanos. Cientos de ellos. Amontonados, desmembrados, calcinados. Sin ataúdes. Sin respeto. Pronto, arqueólogos e historiadores confirmaron lo que durante décadas fue negado: habían encontrado uno de los cementerios clandestinos de la Unidad 731. Muchos de los esqueletos mostraban fracturas quirúrgicas. Cráneos abiertos. Costillas arrancadas. Huesos infantiles. Algunos aún conservaban restos de mordazas de cuero. Y en otros, se encontraron marcas de garras. Como si hubieran sido enterrados vivos. Los documentos oficiales hablaban de investigación médica. Pero la tierra decía otra cosa. La tierra gritaba. Aquel hallazgo fue el principio del fin del silencio. Supervivientes que habían callado por décadas empezaron a hablar. Exsoldados japoneses, envejecidos por el tiempo y la culpa, comenzaron a confesar. Uno de ellos, con la voz temblorosa, frente a una cámara documental, dijo: yo ayudé a construir la cámara de gas. No sabía lo que era, hasta que oí los primeros golpes desde dentro. Desde entonces, no he dormido una noche sin oírlos. En 2002, una corte japonesa reconoció por primera vez que la Unidad 731 existió. Pero nunca hubo una disculpa oficial del gobierno japonés. Nunca hubo compensaciones. Nunca se inscribieron los nombres de los muertos. Hoy, en ese terreno, hay un museo. Modesto, silencioso. Lleno de fotografías, documentos desclasificados, y una vitrina con huesos humanos reales. Son los restos de quienes fueron usados como material descartable. Son los huesos que la historia quiso enterrar. Pero que siguen allí. Mirando. Recordando. Juzgando. Porque el olvido
También es una forma de complicidad. Hoy, en pleno siglo XXI, el lugar donde funcionó la Unidad 731 se ha convertido en un museo de memoria histórica. Pero no es como Auschwitz. Ni como los campos de concentración en Europa, visitados por millones cada año. Este museo, en Harbin, recibe pocas visitas. Muy pocos turistas. Muy pocos japoneses. Demasiado silencio. En sus pasillos hay fotografías en blanco y negro. Instrumentos quirúrgicos oxidados. Diarios de laboratorio manchados. Y urnas, llenas de cenizas. Urnas sin nombres. Sin tumbas. Sin oraciones. Solo una frase, escrita en la entrada principal: aquí no descansan héroes. Aquí yacen víctimas. Que el mundo prefirió olvidar. Y tal vez lo más perturbador no sea lo que ocurrió allí, sino el hecho de que, durante décadas, nadie lo contó. Nadie lo enseñó. Nadie lo lloró. Porque cuando la historia incomoda al poder, el silencio se vuelve parte del crimen. Si esto te estremeció tanto como a nosotros, comparte este vídeo. Porque estas víctimas no tuvieron voz. Pero tú puedes ser su eco. ¿Qué opinas de lo que acabas de escuchar? ¿Crees que los gobiernos tienen derecho a ocultar crímenes a cambio de avances científicos? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Y si quieres conocer más verdades enterradas, más capítulos prohibidos que la historia oficial nunca te mostró, suscríbete al canal. Porque lo que viste hoy es solo el comienzo.